La mañana del 12 de septiembre de 1942, en el aeródromo de Charter Towers, Queensland, Australia. El calor se elevaba en ondas desde la pista, mientras un Douglas A-20 Havoc, bombardero ligero, rodaba hacia un hangar improvisado hecho de chapa ondulada. Y esperanza. Dentro del hangar, un hombre de 43 años con las manos manchadas de grasa y fuego en los ojos, estaba a punto de cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. Su nombre era Paul Irving Gunn. Todos lo llamaban Papi. En 6 horas, el avión que él mismo había modificado atacaría un aeródromo japonés en Bouna, Nueva Guinea. Si sus modificaciones funcionaban, los bombarderos estadounidenses finalmente tendrían los colmillos necesarios para destrozar el transporte marítimo y las instalaciones enemigas. Si fallaban, morirían hombres. Y el viejo piloto innovador sería recordado como el loco que desperdició tiempo y recursos en una idea absurda. Pero Papi Gunn no pensaba en el fracaso. Pensaba en su esposa y 4 hijos prisioneros, en un campo de internamiento japonés en Esto Thomas, Manila, a 1,700 millas al norte. Pensaba en el convoy japonés que había visto deslizarse más allá de las fuerzas estadounidenses la semana anterior, porque ningún avión podía volar lo bastante bajo, lo bastante lento y lo bastante mortal para detenerlo. Pensaba en cómo un bombardero medio diseñado para soltar bombas desde 12,000 pies podría transformarse en algo que los japoneses jamás habían visto antes, un monstruo rasante, capaz de destrozar barcos, suprimir el fuego antiaéreo y convertir aeródromos enemigos en cementerios. Esta no es la historia de la tecnología avanzada resolviendo un problema militar. Es la historia del hijo de un herrero de Arkansas que, armado solo con aviones destrozados, herramientas manuales y una necesidad desesperada de terminar una guerra que mantenía cautiva a su familia, convirtió los bombarderos medios de Estados Unidos en los cañoneros más temidos del Pacífico. Es la historia de cómo la improvisación venció a la ingeniería, de cómo la necesidad engendró una invención que definiría el apoyo aéreo cercano durante generaciones, y de cómo la furia de un solo hombre transformó aluminio y cañones en una arma que ayudaría a romper el imperio japonés. Si estás disfrutando esta inmersión en la historia, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El bombardero North American B-25 Mitchell nunca fue diseñado como un cañonero. Cuando salió de la línea de producción de North American Aviation en Englewood, California, en 1941, era un bombardero medio, un avión de trabajo pesado, hecho para lanzar grandes cargas de bombas de manera económica y precisa, desde altitudes moderadas entre 8,000 y 12,000 pies. Motores gemelos Wright R2600, 64 pies de largo, 95 pies de envergadura, peso máximo de 33. 0 libras, velocidad máxima. 230 mph, alcance de 1,300 millas. El Mitchell era sólido, confiable y llevaba el nombre del general de brigada William Billy Mitchell, el profeta carismático del poder aéreo, que en 1921 demostró que los aviones podían hundir acorazados. Contaba con una tripulación de 6 piloto-copiloto bombardero, navegante, operador de radio y 2 artilleros. Su armamento defensivo incluía una ametralladora de cola, una torreta dorsal y una bandeja ventral, que tardaba casi 1 minuto en extenderse suficiente para que un Cero hiciera 3 pasadas de ataque. Las ametralladoras laterales eran tan peligrosas para el propio avión como para el enemigo. Era convencional, probado y confiable, pero también inadecuado para el tipo de guerra que se libraba en el suroeste del Pacífico en 1942. En las junglas e islas de Nueva Guinea y las Salomón, volar alto era un lujo que las tripulaciones rara vez podían permitirse. El denso follaje hacía inútil el bombardeo a media altura. Desde 10,000 pies, un bombardero podía divisar un objetivo, pero acertarle a través del dosel bajo fuego antiaéreo y con cazas enemigos encima era casi imposible. Las bombas se dispersaban. Muchas quedaban enterradas en la selva sin explotar. Otras caían al mar. Las pocas que acertaban solían causar daños mínimos. Mientras tanto, los convoyes japoneses navegaban cada noche reabasteciendo guarniciones
y moviendo tropas por todo el imperio del Pacífico. Los submarinos estadounidenses hundían algunos, pero no podían estar en todas partes. La USAAF necesitaba una forma de golpear esos convoyes desde el aire, de negarle a Japón la libertad de movimiento que la geografía le daba. Necesitaba aviones capaces de volar bajo permanecer sobre el objetivo, suprimir el fuego defensivo y atacar con devastadora precisión buques y posiciones costeras. El problema era que no existía ningún avión así en el inventario estadounidense a mediados de 1942. Los cazas como el P-40 Warhawk y el P-39 Airacobra tenían la velocidad y maniobrabilidad necesarias para ataques a baja altitud, pero carecían del alcance, la potencia de fuego y la resistencia para sostener operaciones contra objetivos fuertemente defendidos. Los bombarderos pesados como el B-17 Flying Fortress fueron diseñados para bombardeo estratégico a gran altitud, no para atacar barcos a ras de las olas. Los bombarderos ligeros como el Douglas A-20 Havoc mostraban potencial pero escaseaban. El B-25 Mitchell bombardero medio estaba disponible en cantidades crecientes, pero había sido concebido para una misión completamente distinta. Lo que la Quinta Fuerza Aérea necesitaba era un avión que combinara el alcance y la carga útil de un bombardero medio con el poder de fuego frontal de un caza. Necesitaban algo que pudiera acercarse a los objetivos volando a la altura de las olas, suprimir el fuego antiaéreo con ráfagas de ametralladoras pesadas, y luego despedazar el blanco con fuego sostenido, o bombardearlo con bombas de 500 libras lanzadas tan bajo, que rebotaran sobre el agua como piedras antes de estrellarse contra los cascos de los barcos bajo la línea de flotación. Necesitaban un cañonero, y lo necesitaban en semanas, no en meses, ni años, porque cada semana de retraso significaba más convoyes japoneses, más posiciones reforzadas, o más soldados estadounidenses y australianos muertos en selvas, donde el apoyo aéreo marcaba la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Entonces apareció el general de división George C. Kenney, quien llegó a Australia en agosto de 1942 para asumir el mando de las fuerzas aéreas aliadas en el teatro del suroeste del Pacífico. Kenney tenía 53 años, era veterano de la Primera Guerra Mundial, y un hombre sin paciencia para la ortodoxia cuando esa ortodoxia estaba matando a sus hombres. Inmediatamente comenzó a recorrer sus bases dispersas, buscando soluciones a los problemas tácticos que estaban desangrando su fuerza de bombarderos. En el aeródromo de Charter Towers, al sur de Townsville, Queensland, encontró algo interesante: un expiloto naval de unos 40 años cubierto de grasa trabajando en un Douglas A-20 Havoc, convirtiéndolo en algo completamente diferente. Paul Irving Gunn, conocido por todos como Papi, porque a los 43 años era un anciano según los estándares de la Fuerza Aérea, no se parecía a ningún oficial que Kenney hubiera conocido. Gunn se había alistado en la Marina en 1918, sirvió 21 años como mecánico de aviación y luego como piloto naval, retirándose en diciembre de 1939 como suboficial jefe. Era un experto en vuelo a baja altitud, un mecánico excepcional y un hombre que entendía los aviones como un herrero entiende el hierro porque podía moldearlos con sus propias manos. Después de dejar la Marina, Gunn se mudó con su familia a Filipinas, donde ayudó a fundar Philippine Airlines, volando 5 aviones Beechcraft privados en rutas de carga y pasajeros por todo el archipiélago. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Gunn estaba en Manila. El general de división Louis Brereton, comandante de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, confiscó de inmediato los aviones y el personal de Philippine Airlines. Gunn fue juramentado como capitán del Ejército del Aire, recibió el mando de un escuadrón de transporte improvisado y fue ordenado a evacuar personal militar desde territorios bajo control japonés. Durante las siguientes 6 semanas, Gunn voló misión tras misión en espacio aéreo enemigo con aviones Beechcraft sin armas ni blindaje, rescatando pilotos, llevando suministros a las tropas sitiadas en Bataan y realizando hazañas de vuelo rasante, que le ganaron la reputación de ser el piloto más valiente o más loco de Filipinas. Sobrevivió a un derribo estrellándose en una plantación de cocos donde fue rescatado por el dueño,
un pasajero que él mismo había transportado en tiempos de paz. Finalmente, a finales de enero de 1942, Gunn voló uno de los últimos aviones que salieron de Filipinas hacia Australia transportando a personal clave a salvo. Pero dejó algo atrás su esposa Clara Louise y sus 4 hijos Nathaniel, Connie, Julie y Paul Jr. Quedaron atrapados en Manila cuando la ciudad cayó. El 20 de enero de 1942, los japoneses arrestaron a los civiles estadounidenses y aliados y los internaron en la Universidad de St. Thomas. La familia de Papi Gunn permanecería prisionera durante 3 años, sobreviviendo con raciones de hambre y disciplina brutal, mientras él luchaba desde Australia incapaz de alcanzarlos o protegerlos, solo capaz de matar a tantos japoneses como fuera posible, con la desesperada esperanza de que terminar la guerra más rápido salvaría sus vidas. Ese era el hombre que el general Kenney encontró trabajando en una 20 bajo un refugio de hojalata en Charter Towers en agosto de 1942. Ese era el hombre que cuando le preguntaron qué estaba haciendo respondió: «Estoy instalando 4 ametralladoras calibre .50 en el morro del bombardero reemplazando el plexiglas por metal sólido y transformando este bombardero ligero en un avión rasante, capaz de suprimir el fuego antiaéreo y destrozar aviones e instalaciones enemigas». Kenney le preguntó a Gunn de dónde había conseguido las ametralladoras. Gunn explicó que las estaba recuperando de cazas destrozados repartidos por aeródromos australianos, P-40 Warhawks y P-39 Airacobras dañados más allá de toda reparación pero con armas todavía funcionales. El suministro de ametralladoras calibre .50 de la Quinta Fuerza Aérea era extremadamente limitado en todo el suroeste del Pacífico. Nunca había suficientes, así que Gunn hizo lo que hace cualquier buen mecánico: improvisó. Encontró fuselajes destruidos, rescató las armas, fabricó montajes, probó, ajustó, volvió a probar. Lo hizo funcionar. Porque hacerlo funcionar era la única opción. El general Kenney quedó impresionado. Aquel viejo marino entendía algo que los oficiales de los despachos nunca comprenderían: que la guerra no se gana siguiendo procedimientos, sino resolviendo problemas, y que las mejores soluciones suelen venir de quienes conocen tan bien sus herramientas que pueden doblarlas a nuevos propósitos. Kenney lo incorporó inmediatamente a su Estado Mayor personal como oficial de proyectos especiales y le dio una orden simple: convierte más aviones, hazlos más mortales y hazlo rápido. Gunn se puso a trabajar con una furia que asombró a todos a su alrededor. No era solo un ingeniero resolviendo un problema técnico, era un padre intentando salvar a su familia, acortando una guerra. Cada avión que modificaba cada misión, que ese avión volaba cada barco japonés hundido o aeródromo destruido, lo acercaba un poco más a Manila, a St. Thomas, a su esposa y sus hijos. La furia es un poderoso motivador. La desesperación es un ingeniero aún más poderoso. A principios de septiembre de 1942, Gunn había convertido varios A-20 en aviones de ataque rasante. Las modificaciones eran toscas pero efectivas: 4 ametralladoras Browning M2, calibre .50, montadas en el morro, paneles metálicos reemplazando el plexiglas del bombardero, espacio adicional para munición y soportes de bombas modificados para transportar bombas de fragmentación con paracaídas. Estas pequeñas bombas, ralentizadas por sus paracaídas, permitían que el avión atacante escapara de la onda expansiva, incluso volando a altísima velocidad y muy baja altura. Las parafrag bombs descendían suavemente sobre aeródromos e instalaciones enemigas, explotando sobre los aviones y depósitos de combustible, rociándolos con fragmentos al rojo vivo y fósforo blanco, que prendía fuego a todo lo que tocaban. Los A-20 convertidos fueron probados en combate el 12 de septiembre de 1942 en una incursión contra el aeródromo japonés de Buuna, Nueva Guinea. Los resultados superaron todas las expectativas. Volando a la altura de las olas y de las copas de los árboles, los aviones de ataque irrumpieron antes de que los defensores pudieran reaccionar, suprimiendo el fuego antiaéreo con torrentes de balas perforantes calibre .50, y luego
liberando sus bombas parafrax directamente sobre el objetivo. Los cazas japoneses en tierra estallaron en llamas. Los depósitos de combustible detonaron. Los edificios se desintegraron. Las aeronaves japonesas ligeras y frágiles construidas para la agilidad y el alcance, no para el blindaje, se despedazaron bajo las balas de media pulgada que viajaban a 2.900 pies por segundo. Los aviones se elevaron dejando tras de sí una estela de destrucción que parecía la ira de un dios enfurecido. El general Kenney ordenó de inmediato a Gunn que hiciera lo mismo con el B-25 Mitchell. Era un desafío mayor. El A-20 era un bombardero ligero pequeño fácil de modificar. El B-25, en cambio, era un bombardero medio más grande, más complejo, con distinta aerodinámica y estructura. Añadir peso al morro afectaba el centro de gravedad, lo que comprometía la estabilidad y el manejo del avión. Instalar armas generaba fuerzas de retroceso que debían ser absorbidas por el fuselaje. Modificar un bombardero diseñado para vuelos nivelados a gran altitud, para que realizara ataques a ras de suelo, significaba asumir riesgos que ningún ingeniero de North American Aviation habría aprobado. Pero Papi Gunn no trabajaba para North American Aviation. Trabajaba para el general Kenney. Y Kenney no se preocupaba por lo que el manual decía que era posible, solo por lo que debía hacerse. Gunn contó con la ayuda de Jack Fox, representante técnico de North American Aviation, asignado a Charter Towers. Fox envió los planos de las modificaciones propuestas por Gunn a la fábrica en Long Beach, California, pero aún no había suficientes B-25 disponibles en el teatro de operaciones como para apartar alguno para pruebas experimentales. Los primeros Mitchell eran necesarios para misiones convencionales de bombardeo. Gunn tendría que esperar a que llegaran más aviones antes de iniciar las conversiones que definirían el resto de la guerra aérea en el Pacífico. La espera fue agonizante. Cada día significaba más convoyes japoneses, más refuerzos enemigos, más soldados estadounidenses muertos en las selvas, y más tiempo que su familia seguía encerrada en aquel campo de internamiento. Gunn siguió volando misiones de combate personalmente, probando sus conversiones de A-20, refinando tácticas y demostrando el concepto. Voló más misiones que casi cualquier otro hombre en el teatro, acumulando horas de combate y derribos enemigos. Ganó 2 cruces de vuelo distinguido, la Estrella de Plata, la Legión, al Mérito, la Medalla Aérea, y finalmente, 9 corazones púrpura, 9 heridas en combate, 9 veces que sangró. Y siguió volando. A finales de 1942, los B-25 Mitchell comenzaron a llegar a Australia en mayor número. El general Kenney autorizó oficialmente a Gunn para iniciar el programa de conversión. Con un pequeño equipo de mecánicos, Gunn estableció un centro de conversión de B-25 en Townsville. Las modificaciones eran extensas: eliminar el morro transparente del bombardero. Sustitúyelo por paneles metálicos sólidos. Instala 8 ametralladoras Browning calibre, 54 en el morro y 4 en sacos bajo el ala o en contenedores en el fuselaje. Algunos aparatos recibieron armas adicionales: 2 ametralladoras más, con fuego hacia adelante, en sacos a los lados del morro, elevando el armamento frontal a 10, o incluso 12 ametralladoras pesadas. Añade las torretas dorsales a las armas que podían sincronizarse para disparar hacia adelante con las piezas fijas, y algunos B-25 podían poner 14 ametralladoras calibre .50 sobre un objetivo al mismo tiempo. 14 ametralladoras calibre .50. Cada arma disparaba 850 cartuchos por minuto. Cada proyectil era un perdigón perforante de media pulgada de diámetro, que viajaba a 2.900 pies por segundo. 14 armas equivalían a 11.900 disparos por minuto, casi 200 cartuchos por segundo, creando un cono de destrucción tan denso que cualquier cosa atrapada en él simplemente se desintegraba. Las conversiones tardaron semanas, no se hicieron de la noche a la mañana. No fue una sola noche desesperada de improvisación, sino un programa sostenido de modificaciones y pruebas. Cada avión tuvo que adaptarse con cuidado para mantener la integridad estructural. Las armas tuvieron que alinearse, probarse y ajustarse. Se instalaron y depuraron los sistemas de alimentación de munición.
Los pilotos tuvieron que aprender nuevas tácticas para una aeronave que ahora manejaba de forma distinta con más peso en el morro, y que exigía técnicas de vuelo diferentes para compensar el peso de todas esas armas y de toda esa munición. Pero los resultados cuando llegaron fueron devastadores. El primer escuadrón de B-25 Straffer cañoneros estuvo listo para el combate a principios de 1943. Demostrarían su valía de la forma más rotunda imaginable, la Batalla del Mar de Bismarck, una de las victorias más aplastantes en la historia de la aviación naval. Una batalla que demostraría sin lugar a dudas que los cañoneros improvisados de Papillon habían cambiado para siempre la guerra en el Pacífico. En los primeros días de marzo de 1943, los informes de inteligencia llegaron al cuartel general del general Kenny, en Port Moresby, Nueva Guinea. Un convoy japonés se estaba reuniendo en Rabaul 8 transportes que llevaban casi 7,000 tropas, escoltados por 8 destructores. Destino Lea, Nueva Guinea, donde las fuerzas japonesas estaban bajo presión por los avances aliados. El convoy representaba un refuerzo masivo, suficientes tropas para cambiar el rumbo de la campaña terrestre, y suficientes suministros para mantener la resistencia japonesa durante meses. El general Kenney sabía lo que había que hacer. El convoy debía ser destruido, no dañado, no retrasado, destruido. Cada barco, cada soldado, cada tonelada de provisiones. Porque si esas 7,000 tropas llegaban a Lea, los soldados estadounidenses y australianos lo pagarían con sangre en batallas en la jungla, donde el enemigo ya tenía todas las ventajas que proporciona el terreno. Kenny tenía las aeronaves para hacerlo. Tenía B-17 Flying Fortresses para bombardeo a gran altitud. Tenía B-25 Mitchell, tanto bombarderos convencionales como las primeras conversiones Papillon. Tenía A-20 Havoc igualmente modificados. Tenía caza P-38 Lightning para escolta y ataque rasante. Y tenía una nueva táctica que se había probado en enfrentamientos menores, pero nunca contra un objetivo tan grande, tan bien defendido y tan importante, el skip bombing, bombardeo por rebote. El concepto es simple, en teoría, terrorífico en la ejecución. Un bombardero se aproxima al objetivo a altitud extremadamente baja, 200 pies, o menos, a veces tan bajo como 50 pies sobre las olas. A corta distancia, quizá a un cuarto de milla del objetivo, el bombardero suelta sus bombas con una ligera trayectoria ascendente. Las bombas rebotan sobre el agua como piedras arrojadas por niños a un estanque. Excepto que esas piedras pesan 500 libras y contienen explosivos. Rebotan una vez, 2 veces, y luego golpean el casco del barco en la línea de flotación o por debajo de ella, exactamente donde los arquitectos navales saben que un buque es más vulnerable. La explosión abre el casco al mar. El barco se inunda. El barco se hunde. Pero el bombardeo por rebote exige que los pilotos vuelen directamente contra buques fuertemente armados, atravesando muros de fuego antiaéreo. Tan bajo que un solo error significa chocar contra el agua y desintegrarse. Tan lento que los artilleros enemigos tienen tiempo de apuntar. Tan cercano que si la bomba detona prematuramente, la aeronave atacante queda atrapada en su propia onda expansiva. Requiere nervios de acero y una sincronización perfecta. Requiere aviones capaces de suprimir el fuego antiaéreo el tiempo suficiente para que el bombardero suelte su carga y escape. Requiere los B-25 Straffer de Papillon. Si encuentras esta historia interesante, por favor, tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenido en profundidad como este. La batalla del Mar de Bismarck comienza el 2 de marzo de 1943. El convoy japonés parte de Rabaul, navegando al sudoeste por el Mar de la Salomón, hacia la bahía de Juan y Lea. Aviones de reconocimiento australianos localizan el convoy y lo siguen informando de posición y rumbo. El general Kenny moviliza sus grupos aéreos. Bombarderos y cazas despegan desde bases por toda Nueva Guinea y el norte de Australia. El tiempo es pésimo, nubes densas, chubascos, mala visibilidad. Pero el clima juega a favor de los aliados, permitiendo que las aeronaves se acerquen sin ser vistas hasta el último momento. Los primeros ataques son convencionales.
Los B-17 Flying Fortresses bombardean desde la altitud los días 2 y 3 de marzo, logrando pocos impactos, pero obligando al convoy a maniobrar constantemente y ralentizando su avance. Entonces, el tiempo se aclaró en la mañana del 3 de marzo, y Kenny desató a los cañoneros. Los B-25 y A-20 modificados entraron tan bajos que sus hélices levantaban estelas de agua desde la superficie de las olas. Se aproximaron en formación una muralla de aviones abalanzándose sobre el convoy a 200 metros. Los barcos japoneses los vieron venir. Abrieron fuego las defensas antiaéreas, cañones de 20 mm y 25 mm. Levantaron muros de proyectiles explosivos. Piezas de 40 mm más pesadas lanzaron rondas en trayectorias parabólicas. El cielo se llenó de fuego trazador de nubes negras de proyectiles, estallando del humo y la furia de una defensa desesperada. Y entonces los cañoneros abrieron fuego. 14 ametralladoras calibre .50 por aparato. Múltiples aeronaves atacando al mismo tiempo. Miles de disparos por segundo martillando los barcos japoneses. El efecto fue apocalíptico. Las tripulaciones de las piezas antiaéreas quedaron masacradas donde estaban. Los escudos de las armas quedaron perforados como papel. Las ventanas de puente estallaron. Las superestructuras quedaron hechas jirones. Las balas perforantes atravesaban blindajes ligeros, rebotaban en mamparos de acero, atravesaban construcciones de madera, provocaban incendios y detonan municiones. Los artilleros japoneses que sobrevivieron al asalto inicial se encontraron suprimidos, incapaces de apuntar, incapaces de disparar, forzados a protegerse, mientras las balas de media pulgada despedazaban todo a su alrededor. Y en esa ventana de fuego suprimido, los B-25 de bombardeo por rebote y los Mitchell convencionales soltaron sus cargas. Las bombas de 500 libras rebotaron sobre el agua. Ninguna guerra es perfecta, y algunas pasaron de largo, pero muchas dieron en el blanco. Impactaron los cascos por debajo de la línea de flotación. Explotaron con la fuerza de media tonelada de explosivo concentrada contra la parte más débil de la estructura del buque. Las planchas de acero se abollaron, las soldaduras fallaron, y el mar entró. Los buques de transporte cargados de tropas y suministros eran particularmente vulnerables. No eran navíos de guerra, no tenían cascos acorazados ni sofisticados equipos de control de daños. Cuando las bombas dieron y los cascos se abrieron al Pacífico, comenzaron a hundirse de inmediato. Las tropas bajo cubierta, atrapadas en compartimentos que se llenaban de agua, no tenían a dónde ir. Los barcos se hundían más, escoraban a un lado. Luego zozobraban o se partían y se hundían bajo las olas. Los destructores resistieron mejor, eran buques de guerra diseñados para aguantar castigo, pero ni siquiera ellos pudieron soportar el asalto coordinado. Un destructor recibió una bomba por la mitad y se partió en dos. Otro quedó tan perforado por el fuego de calibre .50 que se volvió incontrolable, derivando en círculos mientras los incendios arrasaban sin control. Un tercer destructor que intentaba rescatar supervivientes de un transporte que se hundía fue alcanzado por los cañoneros y convertido en un funeral flotante. La batalla continuó durante 3 días. Cada vez que los japoneses intentaban rescatar supervivientes, aparecían aviones aliados. Cada vez que un barco dañado intentaba alejarse, era atacado de nuevo. Los B-25 cañoneros cazaban como lobos, coordinándose con bombarderos convencionales, con cazas y con aviones de reconocimiento que localizaban objetivos. Usaron las nuevas bombas de fragmentación con paracaídas, dejándolas flotar sobre las cubiertas de los destructores, matando personal expuesto, provocando incendios y creando caos. Atacaron botes salvavidas y campos de escombros no por crueldad, sino porque esos supervivientes eran soldados que, si eran rescatados, volverían a combatir en los campos de Nueva Guinea. Para el 4 de marzo, la batalla del Mar de Bismarck había terminado. Los resultados fueron asombrosos. Los 8 transportes se hundieron. 4 destructores fueron hundidos y otros 3 resultaron gravemente dañados. Aproximadamente 3.000 soldados japoneses murieron en los barcos hundidos o en el agua. Menos de 1.000 alcanzaron tierra y la mayoría de esos,
fueron inmediatamente capturados o muertos por las fuerzas aliadas. El esfuerzo de refuerzo quedó aniquilado. Los suministros destinados a sostener a la guarnición japonesa en Lea durante meses yacían en el fondo del mar de Bismarck. Las pérdidas aliadas: 4 aviones derribados y 13 tripulantes muertos o desaparecidos. Fue una de las victorias más desiguales en la historia de la guerra. Y en el centro de lo que lo hizo posible estaban los B-25 modificados de Pappy Gun, los cañoneros que suprimieron el fuego defensivo y permitieron a los bombarderos por rebote acercarse destrozando los barcos japoneses con fuego concentrado de ametralladoras. El general Kenney ordenó de inmediato más conversiones. La noticia se extendió por todo el teatro. Otras fuerzas aéreas pidieron los cañoneros. La 3Z Fuerza Aérea envió B-25 a Brisbane para su conversión. Los ingenieros del depósito en Tontota comenzaron a modificar aeronaves. La 10ª Fuerza Aérea en India adoptó las modificaciones. Lo que comenzó como la improvisación desesperada de un hombre en un hangar de hojalata en Queensland se convirtió en práctica estándar en todo el Pacífico. Pero la historia no termina con el éxito táctico. North American Aviation en California había estado observando. Los representantes de fábrica habían estado enviando informes sobre las modificaciones de armas. Los ingenieros de Long Beach habían estado estudiando los resultados y empezaron a incorporar las innovaciones en armamento en los nuevos modelos de producción. A finales de 1943, North American presentó el modelo B-25G. El morro transparente desaparece reemplazado por un morro metálico sólido que alberga un cañón M4 de 76 mm, un cañón de tanque montado en un avión que dispara proyectiles de alto explosivo de 3 Levy capaces de alcanzar buques desde 2 millas de distancia y hundir embarcaciones menores con un solo impacto. A las ametralladoras calibre .50 se las añadió como complemento del cañón. El concepto era innovador, la ejecución problemática. El cañón de 75 metros genera un retroceso tremendo. Cada vez que dispara todo el avión se estremece. Los pilotos luchan por mantener la estabilidad. El cañón se carga manualmente, es lento de recargar y agota rápidamente su limitado suministro de munición. Tras 7 semanas de combate, las unidades equipadas con el B-25G habían agotado toda su munición de 75 mm. Los Mitchell, armados con cañón, fueron un experimento interesante, pero en última instancia demostraron ser menos eficaces que la solución más simple de Pappy Gun, más ametralladoras. Apareció después el modelo B-25H. Se construyeron alrededor de 1000 aparatos con aún más ametralladoras. El cañón de 75 mm fue reemplazado por una versión más ligera, con 14 armas, 8 en el morro, 4 en sacos laterales y 2 en la torreta dorsal. Algunos modelos H también llevaban cohetes aeronáuticos de alta velocidad de 5 pulgadas que podían dispararse en salvas devastadoras. Pero la máxima expresión de la visión de Pappy Gun fue el B-25J, introducido en 1944. North American fabricó más de 4,000 ejemplares del modelo J. Muchos se entregaron con morros transparentes para bombardeo convencional, pero el sistema de depósitos creó kits de conversión con la opción de morro Strafer. Cuando un J se convertía en cañonero, llegaba a llevar 18 ametralladoras calibre .50, 8 en el morro, 4 en paquetes en el fuselaje, 2 en la torreta dorsal, 1 en cada posición de cintura y 2 en la cola. 14 de esas 18 armas disparaban directamente hacia adelante. 18 ametralladoras calibre .50 en un solo avión. 15.300 disparos por minuto de cadencia de fuego combinada, más de 250 disparos por segundo. Un B-25J cañonero disparando todas las armas frontales a la vez lanzaba más plomo al aire que toda una compañía de infantería con sus fusiles. El efecto sobre los blancos no era simplemente destruir, era desintegrarlos. Estos Mitchell, fuertemente armados, continuaron devastando objetivos japoneses a lo largo de Nueva Guinea, Filipinas y Okinawa, hasta el final de la guerra. Atacaban aeródromos destruyendo aviones aparcados. Atacaban puentes cortando líneas de suministro.
Cazaban barcazas costeras y embarcaciones pequeñas, y apoyaban a las tropas en tierra con un apoyo aéreo cercano demoledor. Eran tan efectivos que documentos enemigos capturados advertían a las fuerzas japonesas que no atacaran cuando los cañoneros estuvieran sobre sus cabezas. Las armas eran inútiles contra ellos, y atacar solo enfurecería aún más a los monstruos. Las tripulaciones de los cañoneros desarrollaron sus propias tácticas y su propia reputación. Volaban lo bastante bajo como para ver las expresiones en los rostros de los soldados enemigos. Se aproximaban desde ángulos inesperados sobre montañas por valles, a lo largo de las costas, usando el terreno para enmascarar su aproximación hasta el último segundo. Trabajaban coordinados, un avión suprimía el fuego, mientras otro daba el golpe mortal. Eran temidos, eran odiados, eran implacables, y detrás de cada uno de esos aviones estaba la furia desesperada de Papi Gunn, canalizada en ingeniería y transformada en letalidad. El Mayor Gunn fue ascendido por sus innovaciones, y su historial de combate terminó siendo enviado a Estados Unidos para supervisar la producción en fábrica de las nuevas variantes del B-25 en North American Aviation. Fue un reconocimiento a sus contribuciones, un reconocimiento de que sus modificaciones de campo habían sido tan exitosas que era necesario incorporarlas a los aviones de producción. Pero Gunn no quería reconocimiento. Quería estar en el Pacífico combatiendo, matando japoneses y acortando la guerra que mantenía a su familia cautiva. Volvió al Pacífico tan pronto como pudo. Continuó volando misiones de combate y tomando riesgos que ponían nerviosos a sus comandantes. A finales de 1944, un ataque aéreo japonés en Leyte, Filipinas, lo alcanzó en tierra. Resultó herido su noveno corazón púrpura con tal gravedad que fue apartado del combate activo. La guerra continuó sin él, pero para entonces, el programa de cañoneros que él había iniciado estaba ya tan integrado en las operaciones aéreas del Pacífico que ya no lo necesitaba. En febrero de 1945, las fuerzas estadounidenses liberaron Manila. Combatieron casa por casa, edificio por edificio contra defensores japoneses fanáticos que preferían morir antes que rendirse. El 3 de febrero, las tropas estadounidenses llegaron a la Universidad de Santo Tomás. Encuentran a más de 3,000 internos, muriéndose de hambre, enfermos y traumatizados por 3 años de cautiverio. Entre ellos están Clara Ara Louise Gunn y sus 4 hijos. Papi Gunn se reúne con su familia. Están vivos, apenas desnutridos, traumatizados, marcados para siempre por su calvario, pero vivos. La guerra por la que él luchó para acortar las modificaciones que realizó, las misiones que voló los japoneses, que mató todo ello, fue por este momento. Su familia sobrevive. Las Filipinas quedan liberadas. La guerra avanza hacia su conclusión. Gunn se retira de las fuerzas aéreas del ejército, con el grado de coronel el 30 de junio de 1948, dado de baja por motivos médicos debido a las heridas acumuladas. Regresa a las Filipinas para reconstruir Philippine Airlines, la aerolínea que ayudó a fundar antes de la guerra. La compañía se expande, ofrece vuelos por todo el Pacífico Sur y se convierte en una de las principales aerolíneas de la región. Gunn vuelve a volar no en combate, sino en el ámbito comercial transportando pasajeros y carga, en lugar de armas y furia. El 11 de octubre de 1957, el coronel Paul Irving Papi Gunn muere cuando su Beechcraft Charter se estrella en una tormenta sobre las Filipinas. Tenía 57 años. Había sobrevivido 21 años en la Marina. 5 años de cruento combate en la Guerra del Pacífico. 9 heridas de combate, multitud de encuentros cercanos con la muerte. Y la pérdida de casi todo lo que amaba durante los años oscuros, en que su familia estuvo encarcelada. Una tormenta sobre las islas que él amaba finalmente lo reclama. Pero su legado perdura. El concepto de cañonero que él impulsó no muere con él. Durante la Guerra de Corea, los B-25 modificados proporcionaron apoyo aéreo cercano, usando las mismas tácticas que Gunn desarrolló. El armamento pesado orientado hacia adelante, en una plataforma estable, se convierte en doctrina.
En los años 60, cuando Estados Unidos comenzó a desarrollar cañoneros para Vietnam, los ingenieros volvieron la vista a la obra de Papi Gunn. Estudiaron sus modificaciones y comprendieron su intuición. A veces la mejor arma no es la más nueva ni la más avanzada tecnológicamente, sino la que pone la mayor potencia de fuego exactamente donde se necesita. El AC-47 Spooky, el primer cañonero moderno, usa armas disparando lateralmente y un vuelo en pylon turn, un enfoque distinto al de los cañoneros de fuego frontal, pero comparte la misma idea de que transportes y bombarderos pueden convertirse en devastadores cañoneros. El AC-130 Spectre, que aún vuela hoy con obuses de 105 mm y sofisticados sistemas de puntería, es un descendiente directo de la visión de Gunn. Toma un avión diseñado para un propósito, modifícalo para otro, y crea un arma tan efectiva que cambia la manera de hacer la guerra. Toda doctrina de apoyo aéreo cercano de la Fuerza Aérea redactada desde los años 40 reconoce implícita o explícitamente que Papi Gunn tenía razón. La desesperación puede producir innovación. Las modificaciones en el campo pueden adelantarse al diseño de fábrica y el bando dispuesto a improvisar, a romper reglas y a transformar sus herramientas en armas que el enemigo jamás ha visto, obtiene una ventaja que la tecnología por sí sola no puede proporcionar. La ironía es profunda y polifacética. Un bombardero concebido para soltar cargas desde la altitud se convierte en un avión rasante. Un antiguo piloto de la Marina retirado y dirigiendo una aerolínea civil pasa a ser uno de los diseñadores de armas más innovadores de la guerra. Un programa de modificaciones nacido de la desesperación y de piezas recuperadas forma la base de una doctrina de cañoneros que se emplea durante 80 años. Un hombre que luchó para salvar a su familia contribuye a destruir un imperio. Y tal vez la ironía más profunda, el B-25 Mitchell, que Papi Gunn modificó de manera tan drástica, nunca debió ser un avión de apoyo aéreo cercano. Se suponía que debía lanzar bombas desde media altitud. Debía ser seguro, ortodoxo y convencional. Pero la ortodoxia no gana guerras. La innovación sí. La desesperación lo hace. La furia canalizada en ingeniería. La mañana del 12 de septiembre de 1942, el A-20 modificado de Papi Gunn atacó Buuna. La incursión tuvo éxito más allá de toda expectativa. Pero Gunn no estaba celebrando. Ya estaba planeando la próxima modificación, la siguiente mejora, la próxima innovación. Porque cada día que la guerra continuaba, era otro día que su familia pasaba en aquel campo. Cada misión que volaban sus aviones, cada posición enemiga, que sus modificaciones destruían, acercaba un poco más el final. La guerra suele contarse como una historia de gran estrategia, de batallas decisivas, de grandes comandantes moviendo ejércitos como piezas sobre un tablero de ajedrez. Pero las guerras también se ganan en hangares de hojalata bajo el calor australiano. Por marinos de mediana edad con grasa bajo las uñas y furia en el corazón. Por hombres que entienden que a veces la diferencia entre la victoria y la derrota está en atreverse a mirar un avión uno perfectamente funcional convencional ortodoxo y preguntarse, ¿y si le ponemos más armas? Papi Gunn se hizo esa pregunta y la respondió con una llave inglesa y un soplete. Y el imperio japonés pagó el precio en sangre y acero en el fondo del mar de Bismarck. El B-25 Mitchell voló en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Participó en el raid de Doolittle sobre Tokio, bombardeó objetivos en Europa, África y Asia. Sirvió con distinción en decenas de fuerzas aéreas de todo el mundo. Se construyeron casi 10.000 unidades. Era confiable, versátil y amado por sus tripulaciones. Pero en el suroeste del Pacífico, el Mitchell fue algo más. Fue un cañonero. Fue un asesino de barcos. Fue un arma de terror que obligó a los japoneses a abandonar los suministros diurnos, a dispersar sus convoyes, a aceptar que el poder aéreo estadounidense podía alcanzarlos en cualquier lugar en cualquier momento, y convertir sus barcos en funerales flotantes. Y todo ello, las tácticas, las modificaciones, las victorias, se remonta a un solo hombre, que se negó a aceptar que el encarcelamiento de su familia era inevitable, que se negó a aceptar que la guerra duraría tanto como la ortodoxia.
Creía que se negó a aceptar que los aviones debían usarse solo como sus diseñadores habían previsto. Paul Irving "Papi" Gunn no inventó el cañonero en una noche de desesperada improvisación. Lo desarrolló durante meses de prueba y error de ensayos y ajustes de experiencia en combate y visión técnica. Pero lo hizo más rápido que cualquier programa oficial. Lo hizo con piezas recuperadas y soluciones improvisadas. Lo hizo porque tenía que hacerlo porque cada retraso significaba el sufrimiento de su familia. Porque la furia, cuando se canaliza a través de la habilidad y la determinación, es el ingeniero más poderoso. Los B-25 Stryfer no eran perfectos, eran pesados de nariz, se manejaban distinto que los Mitchell convencionales. El retroceso al disparar todas las ametralladoras simultáneamente era tan violento que reducía la velocidad del avión. El consumo de munición era enorme. Un Stryfer podía vaciar toda su carga en segundos de fuego continuo. Eran vulnerables al fuego antiaéreo porque volaban tan bajo. Tripulaciones murieron. Aviones se perdieron. La guerra nunca es limpia, nunca es fácil, nunca es sin costo. Pero los Stryfers funcionaron. Cambiaron la guerra del Pacífico. Permitieron a las fuerzas estadounidenses interceptar las líneas de suministro japonesas, apoyar a las tropas terrestres con precisión devastadora y destruir instalaciones enemigas antes de que los defensores pudieran reaccionar. Salvaron vidas estadounidenses, australianas y aliadas acortando batallas, impidiendo refuerzos y proporcionando a las fuerzas en tierra el apoyo aéreo que desesperadamente necesitaban. Y cada vez que un B-25 Stryfer se lanzaba en picada sobre un barco o un aeródromo japonés, cada vez que esas 14 ametralladoras abrían fuego y el objetivo se desintegraba bajo el impacto concentrado, era la furia de Papi Gunn hecha realidad. Fue la desesperación de un padre transformada en ingeniería, la improvisación derrotando a la ortodoxia, la prueba de que a veces las mejores soluciones no nacen de una planificación meticulosa, sino de no tener otra opción. La Guerra del Pacífico terminó el 15 de agosto de 1945 con la rendición de Japón. La familia de Papi Gunn fue liberada. Los B-25 Stryfer habían ayudado a acercar ese momento. Cuánto imposible de calcular. Pero cada barco hundido, cada aeródromo destruido, cada batalla acortada, sumó presión hasta que Japón aceptó lo inaceptable. Las guerras se ganan por muchos factores: estrategia logística, producción industrial, coraje y sacrificio. Pero también por individuos que ven un problema y lo resuelven, que se niegan a aceptar límites y que convierten herramientas ordinarias en armas extraordinarias. Papi Gunn fue uno de ellos. Su contribución no fue una sola batalla decisiva, sino cientos de modificaciones, miles de misiones y decenas de miles de bajas enemigas provocadas por aviones que él transformó. El bombardero B-25. Mitchell era bueno. Papi Gunn lo hizo grande. No con ingeniería avanzada ni tecnología sofisticada, sino con una pregunta simple. ¿Qué necesita este avión para hacer el trabajo que hay que hacer? La respuesta fue más armas. Más ametralladoras pesadas de fuego frontal, capaces de suprimir al enemigo y destruir objetivos con una potencia abrumadora. Así que las añadió con llaves inglesas y sopletes con piezas recuperadas y montajes improvisados con ingenio nacido de la desesperación y perfeccionado en combate. El resultado cambió la guerra. 80 años después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aún opera cañoneros basados en los principios que Papi Gunn estableció. Las plataformas son distintas, transportes turbohélice, en lugar de bombarderos a pistón. Las armas son más sofisticadas, cañones, obuses, municiones guiadas de precisión, y los sistemas de puntería usan radar, sensores infrarrojos y computadoras que habrían parecido magia a su generación. Pero la idea fundamental sigue siendo la misma: un avión de transporte o bombardeo modificado. Puede entregar fuego sostenido y devastador contra objetivos terrestres con una precisión que ninguna otra plataforma puede igualar. Cada piloto de un AC-130 le debe algo a Papi Gunn. Cada controlador aéreo que llama fuego desde un cañonero usa tácticas nacidas en los cielos de Nueva Guinea y del mar de Bismarck.
Cada innovación en artillería aérea se apoya en los cimientos que Papi Gunn colocó en un hangar de hojalata en Queensland, trabajando con herramientas manuales y pura furia. Esta no es la historia de tecnología avanzada derrotando a un enemigo primitivo. Los japoneses no eran ingenuos. Sus aviones eran excelentes, sus buques estaban bien armados, sus pilotos eran hábiles y valientes. Pero no tenían a Papi Gunn, al hijo de un herrero de Arkansas, que comprendía los aviones tan profundamente que podía transformarlos. Que estaba tan desesperado que se atrevió a probar lo imposible. Que trabajaba 18 horas al día modificando bombarderos porque cada hora perdida era una hora más de cautiverio para su familia. Los japoneses lucharon con valor y habilidad. Dieron todo lo que tenían, pero no pudieron adaptarse tan rápido como Gunn podía innovar. No pudieron contrarrestar tácticas que jamás habían visto. Y cuando los B-25 Stryfer llegaron a ras del mar, con las ametralladoras rugiendo y las bombas rebotando sobre el agua hacia sus cascos, todo el valor del mundo no pudo salvarlos. Gracias por ver esta historia. Si te apasiona la historia militar, revisa los otros videos en pantalla y no olvides suscribirte.